amigos, muy buenos días. Me estoy riendo porque imagínense que llevaba como 15 minutos ahorita hablando y resulta que no había puesto a grabar acá nuestra cámara. Estamos para el canal Finanzas con Wilson Duban. Recordemos que es un canal de emprendimiento. Es un canal para personas que quieren montar su empresa, montar su negocio y que necesitan saber de una cosa y de otra, estar preparados para lo que se nos viene como emprendedores. Hoy vamos a hablar específicamente de la seguridad social en Colombia. Entonces, quiero que tengamos en cuenta algunas cosas que tienen que ver con la seguridad social. Un empleado en Colombia, este empleado, tiene derecho a varias cosas, a varias afiliaciones, llamémoslo así. Entonces, el empleado tiene derecho a ser afiliado a salud. Es decir, el empleado tiene derecho a tener, ¿cierto? Una EPS. ¿Correcto? Eso es lo que se le llama salud. El empleado en Colombia también tiene derecho a tener una afiliación a pensión. Realmente eso no es si usted como emprendedor o usted como dueño de la empresa quiere o no quiere. Es una obligación suya afiliar a sus empleados tanto a salud como a pensión, ¿cierto? Siempre que usted tenga un contrato laboral. Y recordemos, contrato laboral puede ser verbal o por escrito. Entonces, siempre que haya una relación laboral, le obliga al empleador a afiliarlo tanto a salud como a pensión. Pensión llamamos AFP, Administradora de Fondos de Pensión. ¿A qué más o qué más contempla la seguridad social? Contempla algo que se llama riesgos laborales. Riesgos. Resulta que los riesgos es un seguro, como el seguro que usted tiene para su carro, ¿cierto? En donde usted no sabe en qué momento salió y le pegó a otro carro o se estrelló, etcétera. Entonces, para eso son los riesgos laborales. Ese es un seguro, ¿cierto? Y esto lo tomamos como ARL, Administradora de Riesgos Laborales. ¿Ok? ¿Qué otra cosa conforma la seguridad social? La otra cosa que conforma la seguridad social se le llama los parafiscales. Parafiscales. Y los parafiscales, queridos amigos, no son más que una contribución obligatoria. Eso también es obligatorio. Es una contribución obligatoria ¿por parte de quién? Por parte del empleador. ¿Listos? Resumamos acá los parafiscales para que tengamos claro qué son de una vez. Los parafiscales, ¿cierto? Son la caja de compensación. Los parafiscales son la caja de compensación familiar. Estamos hablando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y estamos hablando del SENA. Es decir, que el SENA, ¿cómo vive? Con los aportes de los empresarios de Colombia, ¿cierto? Cada empresario tiene que dar un porcentaje de lo que gana el empleado, que no se le descuenta al empleado, y lo aporta al SENA. Lo mismo las cajas de compensación y lo mismo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas estas tres cosas suman el 9% de la nómina de un empleado. Pero insisto, no se le descuenta al empleado. No, esto lo paga el empleador, ¿correcto? Entonces, en caja de compensación, el 4%, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3% y el SENA, el 2%. Eso es lo que tiene que pagar el empresario por cada empleado. Y este es el porcentaje del salario de cada empleado. Entonces usted imagínese más o menos
si tenemos una nómina de 20 empleados, coge usted el total, que este se gana 1.000.000, que este gana 1.200.000, que este gana 1.500.000, etcétera. Suma todo, suma toda esa nómina. Y al final le saca el 4% y eso es para la caja de compensación familiar. ¿Cuáles son las cajas de compensación familiar que tenemos en Colombia? Bueno, son muchas. Yo solo me voy a referir a 3 que son como las más conocidas acá. Compensar, Colsubsidio y CAFAM. Esto se le llama parafiscales e insisto, eso los paga el empleador. El empleado no pone un peso de eso. Vámonos con riesgos laborales. Ese seguro que paga el empleador también, no lo cancela el empleado, ¿cierto? Va de acuerdo al riesgo que él tenga en su trabajo. Entonces, si él es una persona cuyo trabajo es subirse a los postes de energía, entonces con seguridad tiene un riesgo muy alto. Si él trabaja en rayos X, con seguridad tiene un riesgo muy alto. Si él trabaja en las alturas, en los puentes o limpiando los vidrios de los edificios, tiene un porcentaje alto. Hablando de un porcentaje alto, puede ser el 3, 4% o más, ¿cierto? Para un empleo normal, de pronto una secretaria, de pronto una persona que no tenga mucho riesgo, entonces hablamos que puede ser el 0.5, 0.6% más o menos. Entonces, igual de la misma manera, se coge la nómina, ¿cierto? La nómina completa, a eso se le saca el 0.6% y eso es lo que se lleva o se manda a la ARL. ¿Qué ARL conocemos? Hay pues algunas que son las más comunes, que estamos hablando, por ejemplo, de ARL positiva, ARL Sura, y hay muchas otras, ¿sí? Son las aseguradoras, básicamente son las aseguradoras. Vámonos con los fondos de pensión. Los fondos de pensión, queridos amigos, es el sitio en donde vamos a ir ahorrando mes a mes para que con el pasar de los años, ¿cierto? Si escogemos esa opción o si nos toca esa opción, tú tengas una pensión. Es decir, que dejes de trabajar y automáticamente mes a mes te vayan a consignar un valor hasta el último día de tus días, ¿no es cierto? Entonces, eso se hace en una administradora de fondos de pensión. Hay muchas también. Hablamos de Protección, hablamos de Porvenir, ¿cierto? O hablamos de Colpensiones, ¿cierto? Esta es la del Estado, Colpensiones. En otras palabras, encontramos los fondos de pensión, estos que son privados, y encontramos este fondo que es público. Me quiero detener acá en la parte de pensiones para que tengamos en cuenta lo siguiente. Hay en síntesis 2 maneras como una persona se puede pensionar. Entonces, la primera es que cumpla la edad. Estamos hablando que en este año 2021 las mujeres se pensionan cuando cumplan 57 años, ¿cierto? Siempre y cuando ya tengan todas las semanas trabajadas, ¿sí? Que más o menos son 20 años de trabajo, ¿sí? Si no tiene los 20 años de trabajo, así tenga la edad, pues va a tener problemas para su pensión. Entonces, una de las maneras es esta, pensionarse ya por vejez. Los hombres a los 62 años, ¿ok? Pero hay otra manera como una persona se pensiona. Entonces, tristemente, está bajando las escaleras, se cayó, se rompió la espalda, se dictamina que no puede seguir laborando esa persona, ¿cierto? Porque como con su espalda rota quedó parapléjica o bueno, no sé qué palabra se utiliza ahí. Entonces simplemente se decreta que esa persona no puede seguir laborando y va a tener entonces una pensión que va a ser un porcentaje. Entonces la pensión es un seguro. Es por eso que es tan obligatorio que nosotros como empresarios, nosotros como empleadores tengamos afiliada a la persona. ¿Qué sucede si tú tienes una persona que no has afiliado a Seguridad Social
y sucede lo que te estoy diciendo, que se cayó por las escaleras haciendo un trabajo, ¿cierto? Sencillo, ¿sabe a quién le toca responder? A usted como emprendedor. A usted le toca pagarle no solo la salud, no solo lo que valga la parte médica, sino a usted le toca pensionar a esa persona, ¿cierto? Entonces, definitivamente sale más barato tener la afiliada. Entonces, hay que afiliar a pensión. Estamos hablando protección, porvenir, Colpensiones, Scandia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos en la salud, ¿cierto? Estamos hablando de las EPS, entonces hay muchas que son conocidas, que es Famisanar, ¿cierto? Compensar, aparte de que también es un fondo de pensión, también tiene EPS, ¿cierto? Hablamos de Famisanar, hablamos de Compensar, etcétera. Salud Total, ¿sí? Entonces, todas estas son a las que llamamos EPS. Entonces, por aquí coloco algunas. También está Compensar, también está Famisanar, está Salud Total, etcétera. Esos son las administradoras, ¿cierto? Las EPS, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿para qué sirve la EPS? La EPS sirve específicamente cuando tú tienes un dolor o tienes un accidente. Entonces, cuando a ti te duele algo y tú tienes tu EPS, pues simplemente tú te vas para tu EPS. Y si es por urgencias, pues entras por urgencias, ¿sí? Y si no, entonces tú pides una cita y pare de contar. Y como tú estás afiliado a esa EPS, entonces tú tienes derecho a que te presten los servicios, ¿no es cierto? ¿Quién cancela la EPS? Ahí es una situación compartida entre el empleador y el empleado. Entonces, estamos hablando que la EPS, lo que hay que consignarle a compensar, por ejemplo, es el 12.5% del total de la nómina. Entonces, hablamos de que es el 12.5%. Pero resulta que ese 12.5% no lo paga una de las dos partes, sino lo paga compartido. Pero ¿cómo es esa distribución? El empleado paga el 4% únicamente, nada más. El 4% de su salario, solo el 4%, ¿sí? Y el 8.5% lo paga la empresa, ¿sí? Démonos cuenta, creo que ustedes van haciendo cuentas, qué cantidad de cosas son las que pagan los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, el 8.5% lo paga el empleador, la empresa. ¿Estamos? Eso en cuanto a salud. Vámonos ahora en cuanto a pensión. Sucede algo muy parecido. El total que hay que consignarle a la administradora de fondos de pensión es el 16% del salario. 16% del salario. Pero ¿cómo se paga eso? Pues se le dice al empleado, venga para acá, empleado, yo le voy a descontar a usted una partecita. ¿Cuánto? El 4%. Entonces, lo mismo, el empleado, el 4%. Y la empresa, el 12%. Para completar el 16% que hay que pagar. Entonces, démonos cuenta, ¿cierto? El empresario cancela muchísimo más que el empleado. Cuando hablamos de ARL, el 100% de esto, ¿cierto? El 100% lo cancela la empresa. Y cuando hablamos de los parafiscales, el 100% lo cancela la empresa. Espero hasta acá nos haya quedado relativamente claro qué son la seguridad social. Todo esto es lo que conforma la seguridad social en Colombia. Muchísimas gracias y recuerden, por favor, suscribirse al canal YouTube Finanzas con Wilson Duan. Lo que siempre les digo, no todos los videos les van a gustar.
Podrá haber videos que no, otros que sí. Lo cierto es que son hechos para emprendedores. Son hechos para cuando usted tenga su empresa. ¿Cierto? Muchas gracias.